Feliz sábado a todos. Quisiera compartir con ustedes un himno que me enamoré de él desde la primera vez que lo escuché. Está en el himnario, el himno 465, se llama Ven junto a mí. Es un negro espiritual. Y ustedes saben que esta es una composición de esclavos norteamericanos que se convirtieron al cristianismo. Y esta canción habla muy fuerte a mi corazón. A mí me encantan todos los negros espirituals que hay, que existen. Siempre me gustaron. Me identifico mucho con los esclavos, de alguna forma. Pero no por ellos, no por el trabajo de ellos, sino por el sufrimiento de ellos. Cada uno de nosotros estamos llamados a sufrir en esta tierra por algo. Y la letra de la canción dice: oh Jesús, ven junto a mí. Mientras ando por este mundo, mientras paso por pruebas y mientras paso por dolores, si en mi alma hay aflicción, Jesucristo ven junto a mí. Esa es la letra de la canción. Oh Jesús, ven muy junto a mí. Oh Jesús, ven muy junto a mí. Mientras ando por el mundo, oh Jesús, ven muy junto a mí. En mis pruebas ven junto a mí. En mis pruebas ven junto a mí. Si las sombras me rodean, oh Jesús, ven muy junto a mí. En mis penas ven junto a mí. Sombras me rodean, oh Jesús, ven muy junto a mí. Si en mi alma hay tristezas, oh Jesús, ven junto a mí, junto a mí. Amén. Bueno, acá estoy con Leo, nos va a dar el mensaje esta mañana. Estoy seguro que el Espíritu Santo te estuvo preparando todo este tiempo. Estuvimos mucho orando por vos también, para que pueda ser un mensaje directo a nuestros corazones, que pueda cambiar. Así que personalmente cada uno, ahora vamos a pasar al momento de rodillas, de pedirle a Dios que nos limpie de toda imperfección que tenemos en nuestro corazón y que esté atento a la palabra que Dios tiene para cada uno personalmente esta mañana. Así que los invito a arrodillarnos y Leo va a terminar con una oración.
Querido Padre, Señor, te damos gracias por este sábado, gracias porque es un regalo que tú nos das y podemos disfrutarlo entre familia. Gracias por todos los miembros de esta gran familia que podemos estar juntos en este momento y gracias porque podemos abrir tu palabra. Te quiero pedir que me acompañes al hacerlo y que pueda ser, Señor, de bendición para otras personas y de bendición para mi vida personal también. Te pido que podamos dejar nuestras cargas a tus pies en este momento y concentrarnos y pensar en ti. En el nombre de Jesús, amén. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? Voy a hacer una prueba. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos esta serie de predicaciones hace algunos sábados? ¿Sí? ¿Se acuerdan? 2 sábados atrás más o menos. A ver, Maranata. ¿No era diferente el título? Maranata. ¿O qué esperanza? Maranata. La verdad que cuando Luis me dijo para tener este tema y vi la serie de predicaciones que iba a haber, me entusiasmó. Yo le dije, la verdad que me entusiasmó mucho poder compartir este tema, me pareció desafiante. Y le decía a un amigo, ¿no?, que la mayoría de temas que armé este año fueron para esta iglesia, porque siempre me pedían algún tema específico. Y es una bendición para mí, porque aprendo y estudio de cosas nuevas. Y cuando pensaba, ¿no?, en lo que significa que la iglesia, que los jóvenes armen temas pensando en las necesidades de ellos, me puse a pensar, wow, eso es increíble. Hay un grupo que está esperando a Cristo. Y si está esperando a Cristo, ¿qué significa? Que Cristo puede volver. Y si puede volver a buscarnos, significa que hay un pueblo. Y si hoy hay un pueblo, un gran pueblo, eso significa que antes también lo hubo. Y el tema que vamos a tratar hoy es acerca del remanente. Esa palabrita que seguramente todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Pero vamos a estudiar de una forma un poco diferente. Me gusta generalmente buscar una vuelta de tuerca a las cosas para que no sea siempre lo mismo. Y yo quería empezar, déjenme acomodarme un poco. Vamos a ir pasando por la historia. No vamos a hacer una biografía acerca de cómo fue el pueblo de Israel y cómo fue la iglesia, no. Vamos a ver un poco de este remanente, pero a la luz de las misiones que tuvo. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios tuvo misiones? ¿Sí? ¿Creen eso? Estamos de acuerdo. ¿Creen que fue siempre la misma? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? En esencia creo que sí siempre fue lo mismo, pero fue variando en la forma de aplicarlo. Y es muy interesante que, al igual que Jesús, yo pensaba cómo podía presentar esto. Y Jesús una vez dijo que el reino de los cielos era como un grano de mostaza. Yo le voy a decir que el reino de los cielos es como un viaje en tren. Y cuando nosotros viajamos en cualquier transporte, empezamos el viaje en algún lugar y lo terminamos en otro. Hay paradas, a veces no, pero lo interesante de esto es que a veces empezamos con algunas personas el viaje, algunas se bajan, después otras se suben a mitad del viaje, quizás se vuelven a bajar, otras diferentes se suben y quizás 2 instantes antes de llegar al destino, nuevas personas se suben. ¿Les parece que estamos de acuerdo en esto? El reino de los cielos que Cristo instauró cuando vino, ¿es como un viaje en tren o no? ¿Sí? Buenísimo. Quiero que pensemos en esto, en esta mañana, en estos breves minutos, porque para los que me conocen saben que yo no hablo mucho, suelo hablar rápido, así que si estoy hablando muy rápido, me hacen así y yo freno un poquito, pero me gustaría que repasemos. Y para eso vamos a abrir Génesis 3:15. Vamos a ver el inicio del viaje. Y si ustedes me permiten, yo quiero que me acompañen por 3 estaciones. Dijimos que era un tren. Vamos a pasar por 3 estaciones y vamos a ver qué sucedió con este pueblo, que nosotros también somos parte. Cuenta la historia que el viaje en tren estaba por empezar y se planeó como para que fuera un viaje muy placentero, muy lindo, de disfrute. Pero como ustedes saben y ya han vivido en su vida personal, las cosas no muchas veces salen como planeamos. Y lastimosamente, este viaje que Dios preparó para vos y para mí, tampoco salió como Él originalmente lo había planeado. Génesis 3:15 dice lo siguiente:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El viaje empezó y empezaron los problemas. No estaba el tren recorriendo el destino ni las vías que Dios había planeado, porque se metió alguien, la serpiente, dice acá. Esto es una declaración de guerra. Los teólogos dicen protoevangelio a este versículo, porque es como el primer evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. La primera buena noticia que encontramos en la Biblia es la enemistad entre Dios y la serpiente. ¿Y saben quién quedó en el medio de eso? Nosotros. Al principio del viaje, que era para nosotros, quedamos en el medio de un conflicto. Y esta es una declaración tan linda que está en estas 3 frases, que es el versículo, llena de teología. Acompáñenme, vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Fíjense lo que dice el 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La pelea comienza entre Dios y Satanás, pero fíjense que se desarrolla entre las ¿qué? Simientes, los frutos, los descendientes. Y es muy interesante que si nosotros podemos leer el artículo que sigue después y dice, y tú le herirás, es un artículo masculino. Este versículo es una profecía real. Gramaticalmente la Biblia nos estaba diciendo que la simiente que iba a venir a destruir al que estaba molestando nuestro viaje, sí, es tu viaje también, sos parte de esto, iba a ser masculino. Ya saben de quién estamos hablando, ¿no? De Jesús. En los primeros 15 versículos de esto ya se menciona a Jesús. ¿Saben otra cosa muy interesante de esto? Si continuamos leyendo, en el versículo 15, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No sé si ustedes vieron las genealogías que hay en la Biblia. ¿Las vieron? Son aburridas, pero realmente. Dice, y tal persona engendró a tal, y tal a tal. ¿Son varones o mujeres? Varones. Es muy interesante, ¿no? Pero acá, la que engendra es la mujer. Otra parte de la profecía. Acá este versículo nos dice que iba a engendrar la mujer, es decir, posiblemente, como ya conocemos la historia y sucedió, era virgen. Una mujer sola engendrando a la simiente que iba a ser varón y que iba a poner fin a las molestias de nuestro viaje. Chicos, jóvenes, no tan jóvenes, este viaje que comenzó tenía problemas. Y la primera estación a la cual nosotros teníamos que llegar, nuestro pueblo tenía que llegar, tenía un problema, una pelea. Acompáñenme a Génesis 45. Quiero darle un simple ejemplo de esta pelea. Génesis 45, 5 al 7. Ahora pues, ahí lo tienen en la pantalla, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esta es la historia de José. Yo cuando quería encontrar algún ejemplo en el Antiguo Testamento que muestre esta pelea, pensé en la historia de José porque es el claro ejemplo de Satanás intentando destruir a los pasajeros de nuestro tren. Y si alguna vez te pareció que las historias del Antiguo Testamento eran feas, que había mucha sangre, que había muchos problemas, que los evangelios eran más lindos que eso, pensalo de esta forma. Había un pueblo, había un viaje, había un tren, había gente dentro de ese tren que tenía una misión. Y había alguien que tenía que impedir esa misión porque si no iba a ser destruido. La vida de la serpiente estaba en juego. Y él hizo todo, y lo sigue haciendo, lo posible para que eso no suceda. Hoy con otros métodos, hoy con otras perspectivas, pero todas las historias del Antiguo Testamento es Satanás intentando destruir al pueblo de Dios porque Jesús estaba por llegar. La primera estación del viaje que encontramos es el establecimiento de un pueblo, una nación. ¿Por qué? Tenía que ser una zona de confort para que el Mesías, nacido de mujer, pudiera llegar a la tierra.
Llegar a la tierra no para disfrutar del viaje, sino para sufrir en el viaje y solucionar Génesis 3:15. Primera estación del viaje, primera misión de este pueblo que estaba en el tren, era establecer un pueblo donde Jesús pudiera llegar. ¿Ustedes qué creen? ¿Llegaron a la estación o no llegaron? ¿Con problemas o sin problemas? Y eso es lo interesante de todas las historias de la Biblia. Muchas veces se llega a destino, pero no por los caminos que eran los principales. Pero siempre la voluntad de Dios, siempre el plan, lo esencial se cumple. Y yo creo que cuando pensás en tu propia vida, viste un montón de veces que se truncaron tus planes. Pensabas que ibas a hacer algo y terminaste haciendo algo totalmente distinto, pero al final podés ver la bendición de Dios. Primera estación entonces, el establecimiento de la nación israelita. Segunda estación, Isaías 4:2. Acompáñenme. Isaías 4:2. Continuando con este hermoso viaje del cual somos parte, hay que ver algunos detalles. Isaías 4:2. Yo puse Génesis ahí, mira, me confundí. Isaías 4:2, no es Génesis. Dice lo siguiente: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Saben que la palabra remanente hace referencia a un cuerpo? Cuando se habla de remanente, se hace referencia a partes de un todo. Pero el remanente no es el todo, sino una parte. Y yo pensaba, ¿y por qué fue necesaria una separación? ¿Por qué fue necesario que sucediera esto? Génesis 3:15. Enemistad entre dos seres muy poderosos, uno más poderoso que el otro, claramente. Pero esto trajo consecuencias. Pero fíjense que Isaías, que pasó por cosas difíciles, vincula al renuevo de Jehová. Otras versiones dicen el retoño de Jehová, que estaban haciendo, que iban a hacer con los sobrevivientes de Israel. Es uno de los primeros versículos de la Biblia que vincula al Mesías con esta porción, este remanente, este pequeño grupo dentro del tren. No se olviden que en el tren viaja toda clase de gente. El tren es para todos, no creas que es tuyo. Hay todo tipo de personas con las cuales vos tenés que convivir. Y eso significa ser amigo, amarlos. Significa un montón de cosas. Y es muy interesante pensarlo como un viaje. Y acá lo que significa es que hay un pequeño grupo dentro del tren del cual Jesús estaba vinculado. Y es muy triste, pero vamos a buscar, para ver si tenemos razón, Daniel 9:24. Vamos a ver si este pequeño grupo de gente pudo cumplir o no cumplir o llegar a la segunda estación. Daniel 9:24. Le puse Génesis a todo, me copé con Génesis. Eso pasa por hacer los PowerPoint de noche. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No se preocupen, no vamos a entrar a hablar de la profecía. Se podrían hacer seminarios completos de esto, y yo tampoco soy un especialista realmente, tendría que estudiar mucho más para pararme a hablar de esto, pero es obvio cuando lees este versículo que la gente, el grupito, el vagón de ese tren, tenía que haber leído esto. No había forma. Ellos conocían toda la historia, y esta porción de la Biblia la tenían. La tenían y la habían estudiado, la predicaban, le contaban a otros, pero así, de igual manera, una vez que ya habían llegado a la primera estación, les costó mucho llegar a la segunda estación. Tanto les costó que tuvieron que venir otros de otro vagón a cumplir con eso. 70 semanas y Jesús iba a venir. El pueblo de Israel sabía con tiempo cuándo iba a venir. ¿A ustedes les gustaría saber con tiempo cuándo viene Jesús? Ellos lo sabían. Igual no les fue fácil. ¿Ustedes creen que para nosotros sería más fácil? Dios sabe por qué no nos dijo nuevamente el tiempo. Y este es un claro ejemplo de que cuesta mucho esperar a Cristo.
Y esta gente que tenía que encargarse de esperar a su Mesías no lo hizo. Fracasaron en la segunda misión. Fracasaron en llegar a la segunda estación del viaje. Pero el tren llegó. Los planes de Dios, su voluntad, se cumplió. Y no sé si ustedes se acuerdan de los 3 Reyes Magos. No eran israelitas. Dios encuentra las formas, los métodos y las personas. Hoy hablábamos, me tocó compartir, escuchar la escuela sabática con Luis. Y me parecía, yo le decía a Julia, mi novia, me está robando el tema. Estamos hablando de lo mismo. Al principio como dije, interesante. Después dije, está copado. Está bueno que estemos en sintonía y que estemos todos pensando lo mismo. Y que sepamos que si bien hay una misión, hay que cumplirla, no somos los únicos que pueden cumplirla. Y el pueblo de Israel es un claro ejemplo de esto. Primera estación, establecer un pueblo. El pueblo de Israel. Que llegue Jesús, tenían que esperar y estar preparados para encontrarse con su Salvador, con el que iba a resolver Génesis 3:15. Y no lo esperaron. Y no lo vieron llegar. ¿Qué les hace pensar que a nosotros no nos puede pasar lo mismo? ¿En qué nos diferenciamos del pueblo de Israel? Somos tan humanos como ellos y viajamos en el mismo tren, un par de vagones más adelante. Estas cosas deberían enseñarnos que tenemos que estar preparados hoy y que hay una misión que Dios dejó para que vos y yo cumplamos. Y ya vamos a llegar a eso. Acompáñenme ahora, continuando, Mateo 10:6. No puse Génesis. Punto a favor. Esta misión, esta estación, ¿sí? Si me dejan usarlo, me gustó la analogía, me gustó pensar en mi vida como un viaje, y después se van a dar cuenta que tenía razón. Hay un versículo que me da la razón, y le agradezco a Dios por habérmelo mostrado. Empieza con algunos que no somos nosotros y después nos atañe. Vamos a verlo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Cuando Jesús viene, le dice a sus discípulos que su primera tarea era esta: ir a aquellos que ya no estaban formando parte, pero que en algún momento lo habían sido. Que aquellos que ellos conocían, sus amigos, su familia, aquellos con los cuales se llevaban mal, aquellos con los cuales se pelearon jugando al fútbol, aquellos que los estafaron, pero eran de su familia, tenían que ir a buscarlos. Porque su pastor, Cristo, el que no habían visto llegar, los estaba llamando. Continuemos, siguiente versículo. Dice, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén por este versículo. Amén. Acá estamos vos y yo. Nosotros somos esas ovejas de otro rebaño, los cuales no formábamos parte, pero Dios nos llamó a formar parte de su vagón, de su viaje. Amén por eso. Alguien alguna vez te contó de Cristo. Y si fueron tus padres, a ellos alguien les contó. Pero ellos no nacieron sabiendo acerca de esto. Pero por este mandato de Cristo, ellos conocieron. Y es exactamente lo que tenemos que seguir haciendo nosotros. Continuar una tarea que ya fue empezada, pero que está lejos en cantidad de ser terminada, pero no en tiempo. Yo considero que a nuestro viaje como pueblo de Dios le queda muy poco. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen? ¿Vivimos pensando así? ¿Actuamos pensando que falta poco? No. Lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos predicado, pero a Leo le cuesta muchas veces vivir conforme a que Cristo llega mañana. Anoche nos estábamos poniendo de acuerdo con Germán para pararnos acá al frente. Él me decía, bueno, ¿de qué vas a hablar un poquito? Y yo le decía, Germán, así le abrí mi corazón, orá por mí, me siento muy indigno de pararme al frente otra vez, tengo errores, y Germán me dice, siento lo mismo. Él se fortalece en nuestras debilidades. Es así, no somos perfectos, pero hay una misión que podemos hacer siendo imperfectos. Y mucha gente quiere ser parte de este viaje, pero no le han dado la invitación. No se los ha invitado a entrar a formar parte de nuestro tren. A veces nos acomodamos mucho en nuestro viaje y nos olvidamos que hay otros que están igual que nosotros antes. Nos olvidamos, tenemos una amnesia y nos olvidamos lo que éramos
de dónde Cristo nos sacó y que hay otras personas que todavía tienen que conocerlo. Tengo otras ovejas que no son de este redil y yo también las debo traer. Son tan parte de este viaje como vos y es tu responsabilidad, es la mía, que lleguen a nuestro tren. Primera estación del viaje. Más atrás, lo que sucede, la caída de la humanidad. Satanás fue el responsable de eso y nosotros, como decimos acá en Argentina, le hicimos la segunda. Se le hicimos fácil, lo logró. Cristo da la solución, le declara la guerra. Le dice, yo te voy a destruir, pero voy a usarlos a ellos, así como son, para que formen parte de este plan. Primera estación, un pueblo, para que llegue el Mesías. Se forma un pueblo. Cristo lo logró. No lo logró Israel. Cristo lo logra. Segunda estación, espérenme. Estoy llegando, véanme llegar. Me gustaba pensar, pero no lo dije, que el maquinista es Dios Padre y que Cristo era el hijo de él y teníamos que invitarlo a subir a su propio tren. Quería pensarlo así, me olvidé de decirlo, pero suena hasta irónico, ¿no? No vimos llegar al hijo del que conduce nuestra vida. Y no le damos lugar. Estamos corriendo peligro sin eso, sin aceptar al hijo. Y última estación es la que tiene plena relación con vos y conmigo hoy. Antes de que lleguemos a nuestro último destino, déjenme decirles así, no hemos llegado al final de nuestro viaje, hay tareas por hacer. Hay gente que invitar. Y yo creo que esto es un tren en movimiento. Y si está en movimiento, hay que levantar personas. Hay gente que está caída, así como vos estuviste caído, así como yo estuve caído, pero hubo alguien que te dio la mano. Alguien que tuvo a Cristo en su corazón y en algún momento te llamó a ser parte de. En esta semana tuvimos una reunión con los líderes jóvenes de la iglesia. Yo voy a estar formando parte de alguna de las tareas. Y entonces estábamos pensando que una cosa importante era tener la capacidad de ver a aquellos que no son nuestros amigos, pero que pueden formar parte de este trabajo. Y yo le pido a Dios que me ayude, porque me toca formar una comisión y se me cruzan todos mis amigos por la cabeza. Pero ¿cuántas personas hay, más allá de los que yo conozco, que pueden hacer un buen trabajo acá en mi iglesia? Perdón, Germán, que te use de ejemplo. Hoy vos estás como anciano joven de la iglesia. ¿Es así? El año que viene estás nombrado. Hace unos años atrás no estabas en la misma situación. Dios produjo un cambio en tu vida. Dios produjo un cambio en mi vida. Esos cambios son revoluciones, pero alguien tuvo que haber hablado a tu corazón. Y los seres humanos tratamos con otros seres humanos. Vos podés ser la bendición más grande en la vida de otra persona. Hoy Luis decía cosas muy interesantes sobre tenemos que dejar de predicar con el ejemplo. Es cierto. Nos hemos llenado la boca hablando de que tenemos que predicar con el ejemplo y nos hemos olvidado de predicar realmente. Nos hemos olvidado de salir a hablarle a otros de que Cristo va a llegar. Queremos que lo vean en mi vida. Pero si no se lo digo, Él no lo va a escuchar. Ella no lo va a escuchar. Y nosotros podríamos haber hecho una gran diferencia en eso. Y como les dije, hay un versículo que me gustaría mencionarles. Es el próximo. Pónganlo, por favor. ¿No está? Mateo 28, 19. Lo voy a leer. Mateo 28, 19. Fíjense lo que dice estos versículos. Es tan real que la vida es un viaje que Cristo una de sus últimas palabras lo dejó por escrito. Para que lo dejen por escrito. Dice así. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia las palabras no están elegidas porque sí. No era un discurso dicho al aire. Eran palabras de Cristo que quedaron por escritas. Y es tan interesante que gramaticalmente el imperativo, la orden, no está ni en el bautizad ni en el haced. Está en el id. ¿Sí? La orden de Cristo, id, vayan, salgan, recorran. Y mientras ustedes viajen, van a ser discípulos, van a bautizar personas, van a ser amigos.
Pero si no van, si no se mueven, si no te parás y buscas a otras personas, eso no va a suceder. La vida es como un viaje en tren. Hay estaciones y todavía falta llegar al destino. Y Dios nos dio la oportunidad de poder quizás presenciar con nuestros propios ojos cuando Él venga. Pero hay cosas por hacer. ¿Y saben lo que Satanás quería? Primero, quería que vos no disfrutes del viaje. Y lo logra. Muchas veces lo logra. Venimos con caras largas a la iglesia. Durante la semana estuvimos con caras largas. No hemos contagiado a otros alegría. Él trata y logra demasiado que vos y yo no disfrutemos de este viaje. Segundo, que con los movimientos que Él provoca en el tren, te caigas. Él quiere sacarte de donde estás. Si Él te ve parado, te va a intentar voltear. Si te ve sentado, te va a sacudir. Él quiere que vos no estés cómodo y que te caigas en lo posible del tren que Dios preparó para vos y para mí. Y por último, ¿saben qué es lo más irónico de todo? Que Él quiere que vos culpes al conductor. Que Él quiere que vos culpes a Dios. Y lo logra. Pensá, en algún momento le dijiste a Dios por qué. Necesito una explicación. Yo así no puedo seguir. ¿En algún momento le insinuaste a Dios que Él tenía que darte cuentas de algo? ¿Que no estaba siendo justo con vos? Es la obra magistral de Satanás. Pero la obra magistral de Dios es decirnos a vos y a mí que Satanás ya está vencido. Y que somos parte de un pueblo que tiene una misión. Y esa misión es llamar a otros a formar parte. Volvamos a lo mismo. Es un tren en movimiento. Hay que levantar personas que están realmente caídas. Y no te olvides, nunca te olvides, que alguien que Dios usó te levantó alguna vez a vos. Tenemos una deuda y es fácil de pagar. Es simplemente decirle a Dios: quiero que me uses. Soy parte de tu pueblo. Úsame, acá estoy, imperfecto, me siento indigno. Fortaleceme en mi debilidad y que otros puedan ver a Cristo. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad. Señor, vos sabés que para mí esto es una alegría muy grande, poder abrir tu palabra. Vos sabés, Señor, que muchas veces no me siento digno de estar ante la presencia de otras personas y hablarles de ti, porque tengo errores. Pero gracias, Señor, porque otras personas en mi vida han influenciado bien y he tomado algunas buenas decisiones para formar parte de tus planes, Señor. Gracias, Señor, porque de todos los hermanos que están acá presentes, otras personas han ayudado en su vida. Y nosotros queremos ver a aquellas personas que nosotros tenemos y podemos ayudar con tu buena voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras irresponsabilidades y perdona por pensar que tú tienes la culpa de este viaje, Señor. Gracias por la oportunidad de vivir en esta tierra con todo lo que eso significa y gracias también porque tú nos fortaleces para pasar por todas las sendas de esta vida y te pido, Señor, que todos los que estamos acá presentes y nuestros seres amados podamos llegar a la última estación, podamos llegar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.